Bueno, vamos a dar inicio para honrar a todas las personas que se conectaron a tiempo y queremos de parte de Adocem darles la bienvenida a este webinar, Indicadores Sociales Efectivos, cómo utilizar los KPI y OKR para crear valor compartido y desarrollo sostenible. Tenemos una super expositora en el día de hoy, Ana María Martínez Sandoval, asesora de asuntos corporativos e impacto social de Cementos Progreso. Quiero presentarle un poco lo que hacemos aquí en Adocen. Nuestro lema es Construyendo juntos un futuro más concreto. Adocen fue creada con el propósito primordial de fomentar el desarrollo de la industria del cemento y la construcción mediante iniciativas de investigación, capacitación y la promoción de usos de sistemas constructivos con base de cemento y concreto. Nos enfocamos en destacar la relevancia de nuestro sector en los campos económico, social y ambiental del país. Aquí les presento a las 6 empresas que forman parte de lo que es Adocem, que agrupa a las 6 empresas cementeras de República Dominicana, que son Cementos Cibao, Domicen, Cementos Progresos, Cementos Santo Domingo, Cemento Panam y Argos Dominicana. Y esta iniciativa de este webinar es parte de Aula Adocem, que es una oferta formativa que tenemos aquí en Adocem con el propósito de agregar valor y compartir conocimientos sobre los temas de interés para los sectores del cemento y la construcción. Em, Abordamos durante todo el año diferentes temas, eh, nuevas tecnologías, sistemas de construcción, buen uso y aplicación de los productos, desarrollo sostenible, reutilización de materiales, entre otros. También usamos diferentes plataformas, algunos son como este online, algunos son presencial. También a veces hacemos a través de nuestras redes sociales como Instagram Live. Compartir información relevante forma parte de nuestra filosofía, pues genera una rica dinámica que fomenta la innovación y la creatividad y deja espacio para el intercambio y el crecimiento personal y profesional. Y es por eso que en el día de hoy traemos a Ana María para que con su experiencia y conocimiento todos podamos ser enriquecidos. Y les quiero comentar un poco de la trayectoria y la experiencia que trae Ana María en este día. Ana María es profesional en asuntos corporativos, relaciones institucionales, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, con 20 años de experiencia, enfocada a impulsar, generar y ejecutar proyectos que tienen el objeto principal de contribuir a resolver retos sociales y ambientales para tener una sociedad más justa en igualdad de oportunidades. Actualmente se desempeña como asesora en asuntos corporativos e impacto social en Cementos Progreso, República Dominicana. En su trayectoria ha dejado marcada una huella positiva en sus equipos de trabajo, siendo una líder estratégica enfocada en impulsar programas sociales, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus grupos de interés, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, las condiciones de la comunidad y el respeto por el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Lidera procesos de aprendizaje dinámicos e innovadores mediante la selección y organización de contenidos temáticos y experimentales que faciliten la formulación de interrogantes e inquietudes en los alumnos para crear no solo destrezas cognitivas, sino también valores que potenciarán su perfil profesional. Especialidad: gestión de la responsabilidad social corporativa, gestión de stakeholders, medición y comunicación de impacto social,
desarrollo sostenible y economía circular. Hace más de 5 años es docente de responsabilidad social empresarial y comunicación en las principales universidades de la República Dominicana, INTEC, UNIBE, Barna Management School, y de certificaciones internacionales de sostenibilidad en Doing Global. Eh, antes de dejarle ya el espacio para que Ana María nos comparta su tema, quiero decirles que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final. Así que cualquier pregunta que vaya surgiendo en la presentación, le invitamos a que la pueden ir escribiendo en el chat y la vamos a responder al final o simplemente reservarla para el final en el momento que anunciemos las preguntas y respuestas. Así que sin mayor preámbulo, les dejo con Ana María Martínez. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, a ti, a Yulisa, a Docen por la invitación. La verdad me siento muy complacida de poder hablar de estos temas con los colegas que están conectados y con las personas que van a ver esta presentación después, porque va a quedar grabada y se va a compartir precisamente en las redes sociales de Docen. Quiero que me confirmen si están ya viendo la presentación en formato Sí, de perfecto, Ana sí, María. sí, perfecto. Ok, pues la verdad es que estoy muy complacida de que hayamos coincidido el, la realización de este webinar con, en esta fecha tan especial. Para mí, el 16 de octubre en Dominicana es el inicio formal de la Navidad. Anoche, precisamente vemos en las noticias que inicia todo el tema de la pelota. Empiezan a salir todos los aficionados a sus equipos y también empezó a sonar cimas amor navideño. Y eso para mí es el inicio de la Navidad en Dominicana. Y me da mucha alegría porque en realidad pues es un momento en que todos cambiamos el mood, ¿no? Y todos empezamos ya a pensar en los buenos deseos para el año entrante. Y de ahí precisamente quiero iniciar esta conversación porque todos los que estamos acá, estaba viendo los que están ya en el listado de los participantes, somos colegas, somos personas que estamos ya en este ecosistema de la sostenibilidad, el cual está pensando es en el futuro. Y de allí tomo las palabras de cuando me estabas presentando, Virginia, pues yo ya llevo mucho tiempo gestionando los programas de responsabilidad social, todo el tema de los stakeholders, y nosotros en esta gestión, las personas que nos dedicamos a esto, pues también nos hemos ido evolucionando. Hace 15 años, hace 20 años, se gestionaba diferente la responsabilidad social. De pronto se veía como obras de caridad, como algo muy puntual, como acciones sociales que ciertamente beneficiaban a un sector de la población, pero en estos 20 años la gestión de la responsabilidad social ha ido tomando fuerza, ha ido ganando el liderazgo que se merecía, porque definitivamente las empresas hacen parte del entorno donde está establecido. Sin embargo, pues nosotros, las personas, ustedes y yo, que gestionamos la responsabilidad social, nos hemos encontrado que en las empresas, en las organizaciones, siempre se llevan estadísticas para todo, ¿no? Que cuántas ventas, cómo van los índices de ventas, cómo van los costos, está subiendo la productividad o no, pero para nosotros nuestro reto era precisamente saber cómo podemos empezar a hablar el mismo lenguaje de nuestros líderes. Hace 15 años
pues les reitero, era mucho más difícil conectar la estrategia de la compañía, esa importancia que se le debe dar a el apoyo que el equipo social le da a las compañías para la continuidad operativa. Entonces, nos concentrábamos mucho y cómo podemos reflejar precisamente si lo que nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades, con los niños, con los jóvenes, con los envejecientes, con las mujeres, con los hombres, está generando valor y no se queda en un solo frío número, de pronto una métrica, o como se vio en muchos años el tema como el solo buenas intenciones de la empresa que determinaba un presupuesto para ayudar a los más necesitados, pero eso se quedaba ahí y se quedaba más como un gasto a lo que realmente que es una inversión. Entonces, quiero que empecemos a reflexionar juntos y pensar en que muchas organizaciones que en ningún momento quiero señalarlas porque definitivamente cualquier acción que se haga por ayudar a otro pues tiene un valor inconmensurable, pero sin embargo, viéndolo desde la óptica de la profesionalización de esta gestión y con las sinergias que se deben desarrollar con los procesos de la empresa, pues eh, quiero que ustedes piensen cuando una empresa anuncia con mucho orgullo en una rueda de prensa que ha beneficiado tanto, que ha entregado tantas becas, que ha realizado tantas charlas, que ha apoyado a tantos emprendedores sociales y sale con mucho orgullo a comunicarlo. Pero cuando alguien, un periodista, hablando en este ejemplo, que están en una rueda de prensa, pregunta a ese speaker, bueno, pero de esos estudiantes que tuvieron una beca, ¿realmente cuántos terminaron la carrera? ¿O qué sucedió después de que se dieron las charlas? ¿O realmente esa inducción que se dio en emprendimiento dio el desarrollo de un negocio real? Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta todos en que nosotros tenemos que precisamente cambiar nuestra metodología, nuestro discurso, en pasar de acciones a hablar directamente de un impacto social para poder, pues, soportar toda nuestra gestión. Entonces de allí es donde nace la primera inquietud y es empezar a tomar muy en claro qué, qué es una métrica y qué es un indicador. Para muchos de ustedes de pronto será lo mismo, para otros no, o de pronto es una mezcla. Pues hoy voy a intentar en este tiempo que nos queda en explicar un poco cuál es la diferencia entre los conceptos, cómo realmente estos se deben realizar, cómo se deben diseñar los indicadores y vamos a ver un caso, ¿no? El ejemplo de un programa ya en la realidad de cómo se utiliza este tema. Entonces, lo primero que quiero compartirles es el concepto de la métrica. La métrica son los numeritos, esos datos que están en bruto y que nos hacen nos presentan una situación de qué pasó, qué se hizo, ¿sí? Pero no va más allá. Claro que son importantes, se deben seguir realizando, pero no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que pasar al siguiente paso, que es cuando esas métricas se convierten en KPIs, que son ya datos que nos ayudan a realmente saber si nosotros estamos avanzando hacia conseguir el objetivo. Entonces les voy a compartir aquí en este siguiente slide. Es un ejemplo de un programa de inclusión. La métrica, que es lo que normalmente con lo que nosotros iniciamos, pues uno
determina cuántas personas fueron contratadas con discapacidad, discúlpame, en el último año. Sin embargo, el KPI es precisamente de esas personas determinar el porcentaje con que permanecen todavía trabajando en nuestra empresa después de un año, porque todo se tiene que hacer es precisamente a futuro, no solo un hecho puntual que se hizo y hasta ahí llegamos. Ambas miden exactamente alguna acción, pero el KPI cumple realmente si nosotros estamos cumpliendo con nuestro objetivo que nos planteamos de inclusión laboral. Para poder entender un poco más esto, pues vamos a hablar un poco de fundamentos, el ABC, para poder empezar a primero sumar, luego restar, dividir y luego multiplicar y luego dividir. Entonces, el tema de los indicadores de gestión social, que les reitero, esto ha ido evolucionando. Nosotros antes solo hacíamos métricas y ya precisamente estamos avanzando a indicadores, pues indudablemente es un mecanismo como una brújula, porque nos está indicando cómo estamos conectando esas acciones con nuestra estrategia. Si realmente lo que nosotros estamos haciendo tiene un sentido estratégico y ético de cada esfuerzo que hacemos en acción social. Los indicadores de gestión de desempeño pues nos ayudan a que realmente esa gestión genere un cambio duradero. Si nosotros solo nos quedamos en una acción, pues lo hacemos. Es exactamente como cuando hay una catástrofe de un huracán, una tormenta, un terremoto, pues se genera la acción y las empresas nos movemos para mitigar una acción puntual. Entonces se entregan medicamentos, se entregan carpas, se entregan alimentos, pero se soluciona el problema un día. Ya con el tema de desarrollar programas de responsabilidad social basados en desempeño, pues ya se tiene que hacer acciones a futuro. Los indicadores de desempeño nos permite empezar a monitorear los cambios que está generando ese proyecto. Nos permite comprobar realmente si se está generando un cambio, un impacto real. Esas actividades que nosotros hacemos mensualmente, semanalmente, si están logrando transformaciones en las personas, en esas comunidades. Adicionalmente, es cuando nosotros ya empezamos a desarrollar esos indicadores de impacto, pues nosotros podemos empezar a ver diferentes variables que nos van a poder generar información para tomar mejores decisiones. Allí ustedes ya pueden estar viendo la importancia de poder desarrollar estos indicadores de gestión social, porque estamos evitando que nuestra gestión social sea una acción filantrópica aislada, puntual, como se las comentaba, o en una emergencia. Vuelvo y resalto, no es que eso esté mal, porque en algunos momentos nos toca actuar de emergencia y resolver el problema. Sin embargo, la verdadera responsabilidad social, lo que nosotros queremos generar impacto social, tiene que ser a largo plazo, porque cuando yo empiezo a desarrollar programas que están alineados con la estrategia empresarial, pues allí es donde se va a empezar a generar ese valor partido. La gestión del desempeño social también nos brinda los mecanismos de transparencia y confianza con los stakeholders, tanto internos como externos, y nos permite ganar esa confianza con las entidades reguladoras, que ustedes saben, y más en nuestro sector cementero, que ellos están tan pendientes de nuestro día a día operativo. Indiscutiblemente,
la gestión en el desempeño social, como les decía hace unos minutos, nos permite tomar decisiones basadas en datos reales, no con corazón, porque nosotros durante muchos años estuvimos de alguna manera como enmarcados en solo buenas intenciones, en el romanticismo de el querer ayudar al prójimo, y que debemos seguirlo haciendo, pero todo fincado o fundamentado precisamente en una gestión juiciosa y disciplinada de registro, control y monitoreo. Entonces vamos a adentrarnos un poco más, vamos a hacer un zoom in. Yo sé que en muchos otros espacios educativos hemos hablado de los KPI, pero pues indudablemente tenemos que seguir perfeccionándolos para ir ganando esa solemnidad de nuestra gestión. Los KPI, como les comentaba, nos proporcionan orientación y evalúan si nosotros estamos cumpliendo poco a poco esas metas que nos planteamos para poder conseguir esos objetivos predefinidos. También los KPIs nos ayudan no solo a marcar ese numerito, sino a poder enlazar toda esa ejecución táctica que nosotros hacemos en campo para conectarla con la estrategia de la compañía. Y también, entonces, determinar que estos KPIs nos permiten que nosotros podemos revisarlos y actualizarlos dependiendo de una temporalidad que nosotros le damos. Los KPIs, y a mí me da un poco de apuro como reiterar tanto este tema, pero ciertamente cuando nosotros estamos haciendo los KPI, volvemos a la tendencia de que sea solo una métrica. Entonces hay que recordar que un buen KPI tiene que ser medible, que eso hace parte precisamente de la determinación de los objetivos, alcanzable, porque tenemos que tener muy en claro los recursos que tenemos disponibles. Nuestros presupuestos en todas las compañías no son lo que quisiéramos, si nos den demasiado, pues es tanta la necesidad que toca administrarlo muy bien, deben tener un periodo definido, debe permitir que nosotros, a medida que lo vamos desarrollando, se puedan tomar decisiones si va a ajustar, pero no crean que lo olvidé, sino que lo dejo como cosa importante, es que un buen KPI tiene que ser relevante, tiene que ser retador, pero que tiene que ser también real, porque nosotros tampoco podemos decir que vamos a conseguir algo que sabemos y que conocemos que no lo vamos a poder lograr. Tiene que ser relevante y que tiene que estar alineado con estos objetivos estratégicos. Una empresa cementera, por ejemplo, como la mayoría de las personas que estamos aquí pertenecemos al sector, tenemos que enfocar precisamente a qué es lo que está buscando mi empresa en temas medioambientales, en temas sociales, en temas económicos y conectar esos KPI a esas estrategias. Aquí les traigo un ejemplo de un buen KPI en un programa de capacitación de jóvenes en comunidades vulnerables de Baní. Fíjense que se determina el indicador, la fórmula del cálculo, se determina la meta, la frecuencia, quién es la persona responsable y cómo se debe interpretar ese KPI. Fíjense que tiene muchos aspectos, muchos criterios que tenemos que hacer. No es solo una frase y démosle allá. Entonces, es bien importante tener estos criterios muy en claro para generar un buen KPI. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder generar un KPI? Pues indiscutiblemente en lo que tiene que ver que nos tiene que permitir medir su progreso, evaluar el contexto para poder tener una métrica bien diseñada, conectar un KPI. Atención, colegas, es muy interesante
que nuestros KPIs estén conectados con la acción con otros equipos de trabajo. Así fomentamos la colaboración y trabajamos todos juntos. También que sean ambiciosos, pero realistas, ¿no? Esos KPI, como les decía, que se puedan revisar periódicamente y que no se vea el KPI como un simple número, sino que también nos generen tendencias para poder ver hacia dónde nos estamos encaminando. Normalmente nosotros cometemos errores en hacer los KPIs y esto tenemos que empezarlos a conocer para evitarlos. Siempre estamos hablando de todo lo bueno y se nos olvida lo malo y de lo malo es que se aprende. Eh, no hay que hacer muchos KPIs. Nosotros precisamente en nuestra compañía estamos como editándonos un poco en este tema y estamos enfocando todas las fuerzas en los KPIs que sean necesarios, no por tener muchísimos, vamos a hacer más. Es mejor enfocarse. También olvidar que hacer, o sea, olvidar la estrategia de hacer KPIs que no vayan, que no tengan nada que ver con ella, que no sean cuantificables, que cada departamento o cada equipo tenga sus propios KPIs, eso también es un error. Seguir viendo todo el proceso de la gestión social como actividades y no como impacto. eh, Colocar KPIs demasiado fáciles, pues también no es bueno porque no nos motiva a dar esa milla extra. Y seguir utilizando siempre los mismos KPI, pues esto no, cuando ya sabemos que no nos está generando ese valor que queremos, pues definitivamente es un error. Aquí encontramos algunos ejemplos de KPIs en temas de capital humano, con nuestras comunidades, con la cadena de valor que nosotros tenemos que también involucrarla, en los KPIs de desempeño social y también con nuestros clientes, ya que tengo aquí personas que de Customer Centricity que están aquí escuchando, porque esto precisamente es desarrollo sostenible, que tiene que todo el mundo estar trabajando en las tres dimensiones sociales, ambientales y económicas. Ahora bien, es importante que los KPIs nos ayudan a monitorear ese desempeño, pero resulta que desde ya hace varios años hemos dado un pasito más a nuestro impulso a mejorar y han nacido los OKR, que son ya otra manera de medirnos, otra manera de hacer ese monitoreo, ese seguimiento, desarrollando un objetivo con los resultados que estamos esperando. Estos OKR están enmarcados en el proceso de una gestión colaborativa y eh, da mucha más claridad, nos ponen mucho más prácticos, más tangible nuestro trabajo, nos está alejando de ese romanticismo que les comentaba hace unos minutos, nos genera unos objetivos estratégicos, pero nos da la certeza de determinar resultados claves que sean cuantitativos, medibles y verificables. Aquí está la explicación un poco más clara de el objetivo es que quieres lograr y los resultados es cómo sabrás que lograste ese objetivo, ¿correcto? Aquí tenemos un ejemplo y tener en cuenta que obviamente, así como los KPI, los OKR también tienen que adaptarse al modelo de gestión y de sostenibilidad de la compañía. ¿Cómo hacemos un OKR? Este, digamos que es el concepto que más está novedoso en este proceso, es definitivamente tener esta fórmula que es muy sencilla. Es primero crear un objetivo claro, que se establezca qué lograr y luego determinar cuatro resultados clave que midan ese progreso. Los OKRs deben tener una plantilla muy coherente y tienen que tener unos objetivos
muy ambiciosos, pero esos resultados son los que nos hacen aterrizar esos objetivos específicos para el éxito. Comprender cómo funcionan los OKRs nos invitan a impulsar un cambio organizacional significativo, porque de allí es donde empezamos a decir, tenemos que cambiar algunas cosas en operación, tenemos que cambiar unas cosas en comercial, porque como todos estamos trabajando para el mismo objetivo, no nos vemos como silos. Aquí algunas características que tenemos que desarrollar para poder hacer unos buenos OKR, que sean claros, que sean accionables, que nos inspiren, que lleven algo aspiracional, que tengan un componente cualitativo, que esté alineado con esta estrategia y que esté enfocado de manera clara y no empezar a de pronto desbordar o desperdiciar esfuerzos en cosas que no aportan a la consecución del objetivo. Aquí tenemos un ejemplo de un objetivo que tenemos que debemos provocar. Fíjense que este objetivo, lo que está en color verde, le desarrolla un aspiracional, uno, una esperanza a que mi gestión cree una experiencia digital excepcional que deleite a los jóvenes beneficiarios. Es ambiciosa, pero se centra en la prioridad clara. Normalmente antes nosotros decíamos lanzar 3 nuevas funciones digitales que sirvan para la comunidad joven beneficiaria. Muy puntual, es una acción que es demasiado específica. El objetivo en el OKR tiene que ser ambicioso, porque lo que nos hace aterrizar es la descripción de los resultados claves. Allí es donde se mide el progreso de ese objetivo que se planteó. También esos resultados claves son cualitativos, son cuantificables y la sugerencia es tener 2 o máximo 4 resultados claves para ver si se está alcanzando ese objetivo. ¿Cuáles son las mejores prácticas para elaborar un OKR? Pues, como siempre, lo he insistido ya en varias ocasiones, es que nuestro trabajo debe estar totalmente alineado a la estrategia de la organización. Se debe comenzar el ciclo de la utilización de los OKR determinando entre 3 y 5 objetivos, no tantos. Hay que serlos ambiciosos, cuantitativos y orientados al cambio. Los resultados, obviamente, tienen que ir por la misma línea y tienen que ser mesurables. Siempre se debe terminar un responsable para que vaya impulsando el progreso y fomentando ese trabajo colaborativo. Los OKRs tienen que hacerse en equipo y se deben monitorear de manera transparente. Siempre hay que ir revisando, dependiendo cómo evolucionen las circunstancias, si yo tengo que modificarlos. Son rígidos. Deben enfocarse en resultados y no en las tareas que yo debo hacer. Y por último, deben tener una duración determinada, ojalá en ciclos de 3 meses. Aquí tenemos unos ejemplos de el objetivo con sus 3 OKRs. Fortalecer la inclusión y la diversidad en la organización, entonces se empieza a determinar, alcanzar que el 40% de las mujeres en posiciones de liderazgo en el 2026. Ya son cosas puntuales, no se van a precisamente solo a la inclusión y a la diversidad como imaginario o como esa, ese objetivo ambicioso que queremos. Fíjese que determina a dónde debemos llegar y describe cada uno de los caminos para poderlo lograr. Ahora bien, ustedes me dirán, ok, ¿y entonces yo qué hago? ¿Utilizo KPI o utilizo los OKR? Pues realmente es que unos se complementan con otros. Si bien los OKR como los KPI nos ayudan a medir nuestro éxito, pues su propósito es diferente. Los KPI monitorizan y
los OKR impulsan al cambio. La sugerencia es precisamente que comprendamos esas diferencias y determinemos si vale la pena seguir con los KPI o empezar a utilizar también los OKR. Siempre la clave sería, desde mi punto de vista y la experiencia que les puedo compartir, es que combinemos para que se pueda generar un mejor resultado. La clave está en alinear qué es lo que yo quiero, cuál es mi prioridad y ahí determinar si realmente se deben utilizar unos o otros o los dos. Todo esto es la utilización de estos indicadores para poder fortalecer la entrega de resultados a nuestros supervisores y a la sociedad, a nuestros stakeholders, es lo que realmente se vuelven las claves para poder generar ese valor compartido. Aquí yo les voy a suministrar a ustedes algunos tips para poder fortalecer todos estos temas en lo que tiene que ver con alinear y alinear estos objetivos, estos indicadores, perdón, con el core del negocio. También debemos seguir apoyando nuestra gestión, vinculándola a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya solo tenemos 5 años para poder avanzar aún más en esas metas que se plantearon. Siempre tenemos que tener dentro de nuestros indicadores todo lo que tiene que ver con ese fortalecimiento de la gobernanza y la responsabilidad interna. Siempre tenemos que estar, como por ejemplo, la medición de ese impacto y no solo las acciones que se hacen. Siempre tenemos que, por ejemplo, medir las horas de voluntariado, pero también qué pasó con lo que en la gestión que hizo ese voluntariado, qué pasó más allá de esa acción que desarrollamos y también invitarlos a que nosotros nos alineemos en nuestra gestión en marcos internacionales. Eh, Nosotros, afortunadamente, ya todas estas tendencias de seguimiento y control han tomado un alto nivel, hay muchas organizaciones, hay marcos de los cuales nosotros tenemos que adaptarnos y más aún si dependiendo de el nivel de la empresa, y me refiero al nivel de la empresa, es si estamos en bolsa, si llevamos algunos estándares que requerimos para poder seguir operando nuestras plantas cementeras, pues adaptarnos a esos marcos internacionales. En el poco tiempo que me queda, entonces voy a proceder a comentarles un caso práctico para que ustedes de alguna manera vean toda esta teoría que les acabo de compartir ya en un caso que se desarrolló hace algunos años aquí en la República Dominicana. Ustedes conocen que el tema de los residuos sólidos es un reto que se nos presenta actualmente en todos los países, especialmente los de este lado del mundo, que estamos precisamente intentando solucionar ese gran problema que tenemos con las basuras, con todo el tema de los vertederos a cielo abierto. Y entonces, pues se ha empezado a discutir todo el tema del manejo eficiente de esos residuos. Ya aquí en el país se generó la ley, se ha estado trabajando en toda su implementación y dentro de ese manejo efectivo, eficiente de los residuos, pues entra el tema del coprocesamiento en una de sus escalas, en, en ese proceso de toda la economía circular. Y ahí es donde entran nuestros hornos cementeros a ser parte de una
ser parte de la solución de algún tipo de residuo que precisamente no puede ser reutilizado, no puede ser reusado, y entonces nosotros nos volvemos como una alternativa, como una solución de esos residuos. Entonces, partiendo de esta situación en la cual que algunos residuos, después de que se hace la debida separación, de que se hace esa selección, separación y organización, pues conectamos todo este proceso a los combustibles derivados de residuos que pueden precisamente mover nuestros hornos cementeros. Entonces, allí es cuando esto se vuelve para la compañía una prioridad estratégica en lo que tiene que ver con cambio climático, descarbonización de las operaciones, y es cuando nosotros decimos, pues vamos a colaborar a ese gran objetivo estratégico de la compañía, de nuestra trinchera social, cómo podemos hacer para impulsar también esta estrategia, y en donde nosotros determinamos como compañía que para nosotros era totalmente necesario y urgente hacer entender a nuestras comunidades vecinas que esos, esos residuos que ellos normalmente estaban mezclando y que los enviaban al vertedero o que los quemaban como única manera de poder deshacerse de ellos, pues esos mismos insumos, esos mismos residuos se podían organizar, separar, organizar y vender para que eso se volviera precisamente un nuevo ingreso a su economía familiar. Entonces es allí donde se genera un programa social en el cual nosotros empezamos a capacitar a las personas para que entendieran que esas botellas plásticas de vidrio, ese cartón, ese plástico de los potes de diferentes detergentes, estaba haciendo, que se estaba yendo para los vertederos, pues indudablemente esas familias estaban botando los chelitos. Entonces nosotros empezamos a concientizarlos y determinamos una estrategia en la cual nosotros empezamos a hacerles ver que esos residuos, botellas, cartones, vidrios, aceite quemado y zapatos inservibles, podría convertirse en algunos insumos de comida básica para sus familias. Entonces empezaron a hacer algunas ferias de intercambio donde empezamos a concientizar a la gente que en lugar de mandar eso al vertedero o que en lugar de quemarlo, pues lo organizara, no lo entregara para poder recibir arroz, habichuelas, detergentes, aceites. ¿Para qué? Especialmente, no solo para concientizar, sino para poder empezar a identificar personas que vieran esto como una nueva forma de negocio. Entonces, realmente, en todo ese trasegar, que esto duró, este proyecto, este programa duró 3 años, pues nosotros empezamos a identificar gente que sí captó en profundidad cuál era el concepto, y ellos se volvieron, eh, ellos construyeron o conformaron con sus comunidades unos centros de recolección de basura, y entonces nuestra compañía conectó esa gente que transformó toda esa basura que iba a los vertederos, la transformó en residuo, la separó, la limpió y empezaron a vender en cantidades todos esos residuos ya para la reutilización, para el reciclaje o precisamente para la organización como combustible alterno para el horno cementero. Este programa se desarrolló y durante el desarrollo de él, entonces nosotros, ¿qué hicimos? Determinamos todas las métricas que se desarrollaban con nuestro equipo ejecutor, con nuestro equipo de operaciones,
con nuestro equipo de impacto social de la compañía. Fíjense que determinamos un número importante de métricas, pero no solo nos quedamos en la métrica, que era el primer paso que hablábamos. Nosotros también determinamos unos indicadores de desempeño. Fíjense que allá fuimos más allá de qué pasó con los capacitados, cuál fue el porcentaje de dinero que mandaron de residuos que se valorizaron, cuál fue el porcentaje de los recicladores que se formalizaron, cuánto fue la cobertura de esos centros comunitarios de recolección. Entonces, fíjense, también teníamos porcentaje de reducción de emisiones por reciclaje, por procesamiento. Todo fue, entonces, digamos, como ese segundo paso que se realizó después de hacer las métricas, pues se determinan los indicadores de desempeño, pero no nos quedamos ahí porque somos ambiciosos, porque queremos que esto realmente se haga una descripción a detalle de cuál fue el impacto. Entonces se generaron los objetivos con sus resultados claves o lo que conocemos como, ya conocemos todos como OKRs, donde se determinaba exactamente cuál era el objetivo clave que esperábamos para poder conseguir ese objetivo general. El objetivo número uno de la concientización y la capacitación en economía circular, incluyendo el coprocesamiento, también fortaleciendo esa educación ambiental y la participación comunitaria, maximizar esa valorización de los residuos y reducir esas emisiones contaminantes. Y pues indudablemente una cosa bastante importante que empezamos a ver en el desarrollo del programa, que fue garantizar esa sostenibilidad financiera y la inclusión social en esa gestión de recursos. Quiero detenerme en este último objetivo porque el gran logro de este programa es que, a pesar de que se terminó, porque tenía una duración determinada de 3 años, los centros comunitarios de recolección siguen funcionando porque nosotros nos tomamos el trabajo con nuestro equipo gestor de dejar conectado el centro comunitario con los gestores de residuos. Es decir, ellos siguen haciendo negocios, no porque nosotros como promotores del programa, como líderes del programa, no estemos, entonces se cae el negocio, no, el programa no. Ellos siguieron trabajando porque ellos tienen su negocio de recolección, separación y venta de residuos a empresas que están dedicadas a la compra de plástico, de vidrio, de cartón, para precisamente seguir impulsando esa economía circular. Y también comentarles que de este programa tuvo una gran fortaleza, es que la mayoría de personas que se convirtieron en gestores de residuos son envejecientes. Entonces también nos creó un impacto muy grande en lo que tiene que ver con la inclusión de ese segmento de la población que de alguna manera los vamos excluyendo como si no todos fuéramos a llegar allá. Entonces, pues este es un ejemplo de pasar de la teoría a la práctica y así se gestionó este programa que les reitero que aunque ya no está activo como programa en la compañía, sí estos centros comunitarios de recolección siguen en funcionamiento, que es precisamente lo que se busca con la sostenibilidad de los programas sociales. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Aquí están mis coordenadas, mi correo electrónico, en LinkedIn me pueden seguir y pues dejamos este tiempo que queda para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. La verdad que es un tema bien amplio y súper interesante que pudiste condensar en este breve espacio de tiempo. Me quedé con deseo de seguirte escuchando.
Y tenemos algunas preguntas. Les reiteramos a todos que si tienen preguntas la pueden hacer mediante el chat, escribiéndole en el chat. Y Fabricia de Jesús pregunta, la revisión de los KPIs, ¿con qué frecuencia sugiere la revisión para seguimiento? Gracias, Fabricia, por tu pregunta. Muy importante porque, como les comentaba, esto definitivamente tiene que estarse revisando y se sugiere trimestralmente. Los cambios no se deben hacer trimestralmente, pero sí el seguimiento, la revisión. Eh, es relevante tener en cuenta que esto no es, los KPIs y los OKR no están escritos en piedra, están hechos precisamente con la posibilidad de la adaptabilidad. Fíjense en el ejemplo que yo les decía del programa, nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar con que a los que más les llamó la atención fue a los envejecientes. Nosotros no los teníamos en el radar. Entonces, a raíz de que identificamos esa situación, pues allí empezamos a buscar también soluciones para este sector de la población y se generó precisamente ese OKR y ese KPI. Excelente. ¿Y cada cuánto tiempo entonces deberían establecerse los KPI y los OKR? ¿Anual? Sí, se revisan cada 3 meses o con el tiempo que determine el equipo, pero se deben digamos, como la plantilla, cambiarla anualmente. Pero si a los 3 meses nos damos cuenta que eso no está yendo por buen camino, se pueden adaptar. Ok. Tengo una pregunta por aquí. ¿Cómo pueden las empresas constructoras y las autoridades locales trabajar juntas para definir KPI y OKR que reflejen no solo el cumplimiento normativo, sino resultados tangibles en mitigación del cambio climático? Wow, eso es un reto demasiado ambicioso. Yo creo que la respuesta sería, primero, determinar los KPI y o las OKR en la constructora. Obviamente, como entidad legalmente constituida, pues cumple con todo lo establecido por la ley, por las organizaciones fiscalizadoras. Existen ya estándares internacionales que nos dan un marco de acción que indudablemente tanto las organizaciones supervisoras, las que nos vigilan, pues deben respetar. Pues si nosotros también nos alineamos a lo mismo, pues ahí estamos yendo por el mismo camino. Realmente los KPI y los OKR es un trabajo que se debería presentar a nuestros organismos de vigilancia y de pronto invitarlos a que ellos, al conocerlos, también aporten a alguno de ellos. Sería mi sugerencia. Ok. Otra preguntita que me llegó por aquí. En el sector construcción, donde los proyectos suelen tener un alto impacto territorial y social, ¿qué tipo de indicadores considera más efectivos para medir el valor compartido con las comunidades locales? Los dos, hacer una mezcla entre Mm. los KPI y los OKR. Recuerden que debemos empezar con unas buenas métricas. Dependiendo de las métricas que tengo, genero los KPIs que precisamente involucren el beneficio a esas comunidades vecinas y los OKR que me van a ayudar, me van a impulsar a seguir mejorando en la acción que beneficie esas comunidades vecinas. Ok. Y una última preguntita por cuestión de tiempo, para no salirnos de nuestra programación. ¿Hacia dónde cree que evolucionará la medición del impacto social
en el sector construcción, considerando las crecientes exigencias de sostenibilidad y adaptación al cambio climático? Pues yo creo que todo precisamente está evolucionando. Yo considero que a medida que ha ido pasando el tiempo, como que la tendencia es que nos enfoquemos más en lo que sabemos hacer. Eh, Hubo tiempo en que habían tantas métricas, habían tantos estándares, había como un boom que como que no sabíamos para dónde agarrar. Yo creo que la tendencia es ir más focalizado a eh, el equilibrio entre lo que necesita la sociedad y obviamente ahí está incluido el medio ambiente con la mitigación de toda la afectación que nosotros hacemos en desde nuestro sector, los otros sectores que también están dentro de nuestra sociedad para mitigar toda la afectación que nosotros tenemos y que ha generado el cambio climático. Pero sí entiendo que la tendencia es a la concentración, como la focalizarnos en lo que realmente genera valor y dejar de hacer tanta cosa, sino irnos al punto. Excelente, Ana María. Muchísimas gracias por tomar de tu tiempo y tu conocimiento para compartir con nosotros y la audiencia de Aula a Docente. Les recordamos que esta es una iniciativa de formación que tiene diferentes capacitaciones a través del año y para enterarse de cuáles serán los próximos temas, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a DocemRD, y conectarse con nuestra página web a docem.org. Ahí próximamente podrán encontrar esta capacitación grabada en video por si quieren revisar el contenido y volver a tomar anotaciones y seguir aprendiendo y también si la quieren compartir con otras personas. A ver, tengo un... Mira, Virginia, a mí me gustaría pedirles el favor de que prendieran las cámaras si les es posible y tomarnos una foto. Ah, claro, excelente. Déjame dejar de compartir para que aparezcan todos. Ay, vamos a colocarlo. Ay, mira, todos somos colegas, mire, ya los vi. Hola, hola a todos. Yo le debo la capa. Ok, no, no importa, Los Johnny. que puedan. Los que puedan. Pero avisen. Sí, vamos, estamos esperando que todos acaben de subir sus imágenes. Excelente, yo creo que ya, Entonces, ¿tú la tomas o la tomo yo? creo que tomemos las dos por si acaso. Bueno, pues entonces hagámosle. A la una, ay, pero yo no me veo, sí, yo no me veo aquí. Sí, sí, sabes. Porque Entonces está tu toca, pantalla. Como está tu pantalla, entonces que la tiren las dos, como dice Virginia. listo, perfecto. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Y que viva diciembre. Que se siente. Feliz día, Sí. señores. Gracias por todo. Gracias por Muchas estar aquí. gracias. Muchas Feliz gracias, día. Ana María de Cementos Progreso. Gracias a todos Gracias. ustedes. Mucho Gracias. gusto. Bye. Un placer.